Buenos días, les doy la bienvenida de nuevo a la Casa de la Iglesia, al final de la asamblea plenaria de este mes de noviembre de 2015. Todavía están los obispos reunidos, me he escapado para estar con ustedes y darles cuenta, pues ya prácticamente finalizada, lo que ha dado de sí esta asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, que hace la número 106. Recordar y reafirmarnos en la condena del atentado de París, la condena de todo atentado terrorista, como el que se está produciendo en estos momentos por las noticias que nos llegan en Malí, la capital de Malí. Siempre para nosotros tiene que provocar ese rechazo, esa condena, todo recurso a la violencia, sobre todo cuando es sufrida por personas inocentes. Y nunca la imposición de ideas puede justificar la violencia. Y sobre todo, como el Papa ha recordado y han reafirmado los obispos, y recuerden también la carta de don Ricardo al arzobispo de París, cuando se usa el nombre de Dios, porque en definitiva es una perversión del hecho religioso. Por tanto, reafirmar, manifestar esa cercanía a las personas que han sufrido esos atentados, nuestra oración por las víctimas, nuestra cercanía, por tanto, a ese sufrimiento que, por desgracia, se ha puesto en un primer plano, pero ojalá la sensibilidad de la opinión pública internacional y de la comunidad internacional pues aúne esfuerzos para que se imponga la justicia, se imponga sobre todo la paz. Y en este caso que se está sufriendo en estos momentos en África, también la mirada y el gran angular de nuestra comprensión y de nuestra solidaridad abarque también en esas situaciones que están sufriendo en Oriente Medio y en otros lugares, que esto nos lleve a que deje de ser y no nos acostumbremos nunca al sufrimiento de los seres inocentes, sobre todo con esta plaga que es el terrorismo. Recordarle también que en esta sesión de la Conferencia Episcopal han estado presentes representantes de diócesis como administradores diocesanos, porque todavía no está cubierta la sede. En concreto ha estado don Antonio Gómez de la diócesis de Palencia, don Antonio Rodríguez de Mondoñedo Ferrol y don Gerardo Villalonga de la diócesis de Menorca. Se ha contado también con la presencia de obispos eméritos. El gran tema de esta asamblea plenaria ha sido el estudio y aprobación del plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española, que siguiendo lo que marca el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, como una nueva etapa pastoral en la vida de la Iglesia, ha establecido como la hoja de ruta que los obispos españoles acogieron desde el principio con gran interés y cariño, secundando al Papa, y que se ha plasmado en este plan pastoral, que sí tengo que decir que es un plan elaborado por una comisión de obispos y ha estado permanentemente trayéndose a las reuniones para aportación de ideas, para correcciones. Se ha aprobado y lo presentaremos públicamente por parte de los miembros de la comisión antes de finalizar la primera quincena de diciembre, para que rija y sea la hoja de ruta de la Conferencia Episcopal Española. Puede iluminar ciertamente a las diócesis, se pone al servicio de las diócesis, pero su finalidad es para los órganos de la Conferencia Episcopal Española. El título del documento es Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. Ya en esa rueda de prensa ya se desmenuzará, se explicará por parte de los obispos su contenido, pero yo quiero destacar que es poner a la Iglesia en España en estado de misión evangelizadora. Tiene una primera parte que es el análisis de la situación desde la visión de la Iglesia que le ocurre a nuestro pueblo, al mismo tiempo reforzado también por su situación social, que dimana del documento que se aprobó en la Asamblea Plenaria, la Iglesia servidora de los pobres, y contempla la realidad española, a nuestros hombres y mujeres, la crisis del secularismo, cómo nos afecta, el relativismo, pero al mismo tiempo una mirada compasiva y de esperanza.
los grandes valores también presentes en nuestra sociedad, ese valor de la solidaridad, y los obispos han sido receptivos y conscientes de esa acogida a los refugiados que ha calado en la sociedad española, y que Cáritas, en nombre de la Iglesia, pues ha iniciado procesos de coordinación entre las organizaciones de la Iglesia para prestar ayuda de manera subsidiaria, porque quien lidera este proceso son las autoridades, las administraciones, pero se reitera la disponibilidad de la Iglesia en este sentido. El plan pastoral después tiene unas propuestas concretas que nacen del análisis de esa situación en la misión de la Iglesia, que es el anuncio de la palabra, que es en la celebración de la liturgia, que es en el ejercicio de la acción social y caritativa, y tiene también una parte importante de qué gente va a llevar a cabo ese plan, que son pues todos los miembros del pueblo de Dios, implicándose los obispos, haciendo una evaluación de lo que hacemos, y vamos a dedicar el año 2016 precisamente a evaluar cómo está evangelizando la Iglesia en España, cómo está haciendo presente en nuestra sociedad a Cristo, que es en definitiva el objetivo de nuestra misión, de acercar a la gente en la situación concreta de nuestro pueblo con una larga historia evangelizadora. También se ha empezado el estudio del documento Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Es un estudio que prepara la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe y que nos viene muy bien para el plan pastoral, porque lo mismo que sirve el análisis de Iglesia servidora de los pobres, que por cierto nos han pedido otros episcopados y se ha traducido a otras lenguas, y está sirviendo también reflexión para otras iglesias. En concreto, se ha traducido al francés, se ha traducido al alemán, se ha traducido y está también sirviendo especialmente para la Conferencia Episcopal Portuguesa, que ha pedido este documento de la Iglesia en España. Pues lo mismo que sirve ese documento para análisis de situación, también nos sirve un documento sobre Cristo. Y la Comisión de Doctrina de la Fe ha empezado porque es lo que anuncia la Iglesia, es el contenido del anuncio cristiano, anunciar a Jesucristo sencillamente como el Dios de la misericordia y mostrar ese rostro que lleva a su Iglesia a anunciarlo, pues ayudando a los hombres y mujeres a ser mejores, a ser felices también, claro que sí. Y como dato, bueno, pues va a continuar. Y la Iglesia sigue reflexionando, la Conferencia Episcopal, sobre la situación del clero. No porque el clero sea un elemento problemático, ni mucho menos, al contrario. Tienen un papel destacadísimo en la acción evangelizadora. Y sobre su situación, cómo están viviendo la realidad y la renovación, cómo esa invitación a sumarse, y ellos son los grandes operadores junto con los colaboradores en las parroquias, para llevar a cabo el plan pastoral. Entonces es muy pertinente, lo está haciendo también la Conferencia Episcopal Italiana y lo estamos haciendo nosotros, el papel de nuestros sacerdotes, el reavivar su entrega apostólica, es lo que está estudiando también, y también ha venido a esta asamblea plenaria. Después ha habido la aprobación de la propuesta que se va a hacer a la Santa Sede para declarar una santa española del siglo XIX, Santa Bonifacia Rodríguez, fundadora de una congregación religiosa que son las Siervas de San José, pero que tuvo un papel destacadísimo y fue pionera, siguiendo pues toda la cuestión social de los papas abiertos con León XIII, Rerum Novarum, preocupándose por las clases obreras, por las clases más deprimidas, por la implicación de la doctrina social de la Iglesia, abriendo ese camino de presencia en el mundo obrero. Hay una española, que es Santa Bonifacia Rodríguez, que inició toda una defensa de la mujer trabajadora. Y ahora los obispos españoles recogen una iniciativa y la secundan de proponerla como patrona de la mujer trabajadora. También se ha reactivado una figura, por la parte legendaria en la espiritualidad española, que es la Madre María de Jesús de Ágreda, la Madre Ágreda, con una gran influencia en el siglo XVII como consejera política de Felipe IV, pero sobre todo como una gran mística y una gran influencia en la espiritualidad de su tiempo, y que ha quedado. Su proceso quedó paralizado en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y hay todo un movimiento de reapertura que quieren secundar los obispos. Después, en el capítulo de nombramientos, se ha tratado los temas económicos, por esto está aquí don Fernando Jiménez Barrio Canal, que es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, y nuestra felicitación, ha sido reelegido
por 5 años como vicesecretario para Asuntos Económicos. Él ha presentado, por una parte, el balance económico de la Conferencia Episcopal Española y del Fondo del año 2014 y ahora, bueno, pues se han aprobado y ha presentado los presupuestos de la Conferencia Episcopal Española para el año 2016. Recordarles también que don Ricardo Blázquez, como ya tienen noticia, ha sido elegido por los obispos el gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca, que, bueno, pues como saben, es la universidad del episcopado español. Con lo cual, bueno, pues ahora coincide, ya lo había sido en una etapa anterior. Él tiene una estrecha vinculación con esta universidad porque fue profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, fue decano de la Facultad de Teología y ahora, bueno, pues fue ya gran canciller y ahora vuelve de nuevo a ser gran canciller. En cuanto al vicecanciller, cuando no es canciller, como ha sido hasta ahora que ha sido canciller don Carlos López, el obispo de Salamanca, ahora si no es gran canciller, pues tiene necesariamente por los estatutos de la universidad, tiene que ser como obispo de Salamanca vicecanciller. Esto es lo que sí. También se ha hablado del motu propio sobre las nulidades, el proceso canónico judicial que juzga sobre las nulidades matrimoniales. En esto están hablando todavía los obispos, pero fundamentalmente en lo que se refiere al papel de la Conferencia Episcopal Española, que es ayudar a los obispos a su puesta en marcha en las diócesis y a la vez pues facilitar el que sean procesos pues que se imparta la justicia de manera pues asequible, gratuita, para que nadie, por cuestiones económicas. Los obispos han manifestado hace un momento que, claro, esto a veces es poco conocido en la opinión pública, pero una gran parte de los procesos se hacen por parte de la Iglesia, en lo que afecta a la Iglesia. Otra cosa son los abogados, otra cosa son peritos, etcétera, que tienen que establecer informes y demás, pero lo que se refiere a lo que son los tribunales, pues hay una parte importante, un porcentaje muy alto, que va más allá de una tercera parte, incluso se acerca casi a la mitad, y luego progresivamente pues son gratuitos. Esto, claro, lo que pasa es que no se dice, pues qué persona, nadie dice, no, a mí me lo han hecho gratuito porque mis condiciones económicas. Normalmente las cosas se hacen así, sin llamar la atención, y se dice de manera global. Llama más la atención cuando son famosos o son esto, pero hay una gran parte de los procesos que ya son gratuitos, con lo cual aquí vamos a seguir insistiendo para que haya ejercicio de la justicia de manera rápida y al mismo tiempo, salvando el principio de la indisolubilidad, se pueda atender con justicia a quienes acuden a la Iglesia para ver si su matrimonio ha sido real o no, o sea, si ha sido verdadero matrimonio o ha sido nulo. No es que se anule un matrimonio, esto también hay que aclararlo, no es un divorcio católico, sino que hay dudas que se determinan y se juzgan si allí desde el comienzo pues no hubo matrimonio o hubo matrimonio. Agilizar esto y que toda persona que está en una situación de un matrimonio herido pueda acudir sin que las dificultades económicas lo impidan. Esta es una tarea que la Iglesia pues está en esto. También decirles que el año que viene se cumplen los 50 años de la Conferencia Episcopal Española. Es una fecha redonda, como saben, nacen las conferencias episcopales pues creadas por el Concilio Vaticano II, del que el día 8 de diciembre se cumplen los 50 años de su clausura, y la Conferencia Episcopal ha tenido durante este medio siglo un papel muy importante, no solo en lo que se refiere a la vida de la Iglesia, sino también, y en la implantación del Concilio Vaticano II, la renovación de la Iglesia en España, sino también ha tenido una importancia grande en lo que fue el final del régimen político anterior y lo que supuso la transición española y lo que se ha ido desarrollando a lo largo de nuestra historia de vida democrática, de recuperación y de ejercicio de las libertades democráticas bajo el amparo de nuestra Constitución. Y con este motivo, el año que viene pues habrá una serie de actos que organizará la Conferencia Episcopal Española. Primero, recoger su enseñanza. Todos los documentos de la Conferencia Episcopal Española ya están publicados en la Biblioteca de Autores Cristianos y se quiere completar lo que nos falta de 2000
del año 2000 a esta asamblea plenaria del 2015, con lo cual se publicarán 2 nuevos tomos de más de 1.500 páginas con los documentos de este último periodo, y ya tendremos la colección entera de todos los documentos en unos 6 tomos de la Conferencia Episcopal Española, donde se plasmará lo que ha dicho, lo que ha reflexionado a lo largo de este medio siglo. Esto aparecerá a finales de febrero o principios de marzo, que es cuando se cumple el tiempo exacto, pero hay otro gran acontecimiento que será un congreso internacional sobre las conferencias episcopales, su dimensión teológica y canónica y jurídica, que especialmente hará referencia al papel de la Conferencia Episcopal Española en todo este tiempo, y que lo organizará la Universidad Pontificia de Salamanca en colaboración con las facultades de Teología y de Derecho Canónico existentes en España. Será un congreso internacional en el que estarán presentes la mayoría de los obispos españoles y se celebrará en la primera quincena de junio del 2016. Por otro lado, también está previsto un gran congreso internacional sobre la figura de Pablo VI y España. El beato Pablo VI, el Papa que clausura y que dirige prácticamente bajo su presidencia la segunda etapa desde la muerte del Papa San Juan XXIII, que convoca el Concilio Vaticano II, el que guía a la Iglesia durante el tiempo restante del concilio y la aplicación primera del concilio, y que en España fue muy incomprendido. España tiene un deber de justicia en concreto con este gran pontífice, con el beato Pablo VI, que amaba intensamente a España, y junto con la Fundación Pablo VI y la Conferencia Episcopal se organizará un gran congreso sobre la figura de Pablo VI y su relación con España. Será en el mes de octubre probablemente, al menos en el primer trimestre del curso próximo. Y tiene un invitado especial en el que estamos con negociaciones, y es el cardenal secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Estamos en negociaciones para fijar las fechas más concretas, ya le iremos anunciando, pero será un gran congreso que tendrá como colofón una conferencia del cardenal secretario de Estado, y será probablemente aquí en la sede de la Conferencia Episcopal Española con asistencia de todos los obispos de España. Estamos en esta línea y bueno, pues yo no tengo, sí decirles que empieza el año de la misericordia, este año jubilar que el Papa ha querido establecer, que empieza en Roma el día 8 de diciembre, precisamente cuando se cumplen los 50 años de clausura del Concilio Vaticano II, y en las diócesis se hará la apertura de las Puertas Santas o se hará la ceremonia de apertura el día 13, por parte de los obispos. Para ayudar a los fieles se han publicado ya una serie de trabajos, entre ellos este libro que está publicado por la editorial de la conferencia, la Biblioteca de Autores Cristianos, donde recoge una serie de materiales para ayudar a la reflexión, a la oración, los fundamentos bíblicos de la misericordia, los salmos y las parábolas de la misericordia, desde el punto de vista litúrgico, catequesis y propuestas de acción social y caritativa en la vivencia de las obras de misericordia que nos recuerda el Papa Francisco. Y también habrá una publicación próxima también de unas ayudas y de una subsidia por parte de la Conferencia Episcopal Española a través de su editorial de Dice. Yo ya le dejo la palabra a don Fernando, yo soy de letras y don Fernando es el responsable de los asuntos económicos, quien nos hable de las cuentas, de los números, de los balances y al mismo tiempo de los presupuestos de la conferencia, aparte de reiterarle nuestro agradecimiento y nuestra confianza, primero por aceptar y por seguir sirviendo a la Iglesia desde esa tarea nada fácil. Bien, pues muchas gracias. Muy brevemente, tienen, como siempre, dentro de lo que han dialogado los obispos, la aprobación de los presupuestos generales los presupuestos de la Conferencia Episcopal, que son siempre 2, por una parte el Fondo Común Interdiocesano, que es una forma de repartir el dinero de la asignación tributaria. Ese Fondo Común Interdiocesano tiene dos cuantías de constitución, por una parte la propia asignación tributaria. ¿Cuánto vamos a repartir el año que viene? Pues ya me gustaría a mí saberlo. No sabemos todavía los resultados de la asignación tributaria. Los obispos, la estimación que hace la Vicesecretaría de Asuntos Económicos sobre el resultado de la asignación tributaria es que no será inferior al resultado de este año, pero es solo una estimación basada en
bueno, pues en pensar que probablemente pues hemos seguido teniendo el respaldo de muchos millones de contribuyentes que hayan decidido marcar la casilla. La evolución también de la recaudación tributaria pues no ha sido mala y por tanto en principio hemos estimado que al menos será la misma cantidad que es la que figura ahí. Por otra parte está la aportación de las diócesis. Saben que las diócesis aportan 30 céntimos por habitante, corregido por la renta familiar disponible. Aquellas que tienen más renta en su diócesis aportan más dinero. A partir de ahí, esos son esos 264 millones que aparecen en la primera página. ¿Y cómo se distribuyen? Pues el reparto este año ha sido exactamente el mismo que el del año anterior, que les recuerdo brevemente. La mayoría del dinero, 211 millones, se reparten a las diócesis atendiendo a sus necesidades, una cantidad lineal, una cantidad en función del número de sacerdotes. Lo tienen todo contado en la página número 2, una cantidad para atender necesidades pastorales, seminarios, templos, etcétera. Hay una segunda cuantía que es la seguridad social del clero español, que se ha mantenido en la misma cuantía porque hay aproximadamente el mismo número de sacerdotes menores de 65 años que el año anterior. La retribución de los señores obispos, esos escalofriantes 1.250 euros mensuales que les remitimos a los señores obispos cada mes. La ayuda a la conservación de templos y rehabilitación de templos, lo que llamamos la compensación de IVA, esa ayuda que hacemos a las diócesis y también a las congregaciones religiosas cuando hacen construcciones de templos. Ayudas a los centros de formación, la Pontificia Salamanca, facultades eclesiásticas, Colegio Español de Roma. La aportación a las Cáritas diocesanas, que por primera vez se integra dentro del presupuesto del Fondo Común, no va a aparecer aparte, sino que los obispos estiman que es necesario hoy en día seguir colaborando con las Cáritas diocesanas. Algunas actividades nacionales, las campañas de financiación de la Iglesia, esos 4,8 millones que destinamos a la promoción de la imagen de la Iglesia y el Día de la Iglesia diocesana, el propio funcionamiento de la Conferencia Episcopal, las actividades pastorales en el extranjero. La ayuda que desde la Conferencia Episcopal tradicionalmente se hace a la Conferencia de Religiosos, una ayuda especial a las diócesis que tienen, por su insularidad, tienen unos costes mayores a la hora de trasladarse, y por supuesto la ayuda que destina la Conferencia Episcopal a las instituciones de la Santa Sede, ya sea el Abuelo de San Pedro como al propio Tribunal de la Rota. Ahí tienen un poco una breve explicación, que las cifras son las mismas del año pasado porque esperamos que la generosidad de los contribuyentes se mantenga. Y por otro lado, en relación con el presupuesto de la propia Conferencia Episcopal, ese sí mucho más pequeño, son aproximadamente 4,6 millones de euros, los tienen a continuación. La mayoría del presupuesto, como es lógico, se consume en el gasto de personal. Esto evoluciona de acuerdo con los convenios de oficinas y despachos que están vigentes en la Comunidad de Madrid, y el resto de partidas prácticamente se mantienen congeladas, salvo los gastos de viajes y asambleas y reuniones que evolucionan de acuerdo con los gastos reales, ¿no? Esto es un poco las cifras fundamentales que han estado viendo los obispos, y a la espera del resultado de la asignación tributaria de este año, del cual les informaremos cuando tengamos una notificación oficial. Pues son las cifras de este año, ¿no? Nada más. Muy bien, si tienen alguna pregunta. Buenos días. Bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, no sé si... Pero bueno, es saben que a finales de este mes se va a celebrar en París una conferencia sobre el cambio climático. Quería preguntarle sobre su postura, y bueno, ahora que el Papa pues se ha hecho un gran defensor de todo este tema, ustedes hasta ahora tampoco se han pronunciado mucho, entonces quería saber su postura. Bueno, yo le remito, y es conocido, seguro que de usted también, el discurso inaugural del presidente de la Conferencia Episcopal en el número 5, lo tiene en la página web, pues tiene un párrafo, 2 párrafos, 3, 4, 5, 4 párrafos, si quiere se los leo, pero yo le remito, pues habla ahí, y en concreto
dentro de unos días, lo que ha dicho don Ricardo, pero vamos, tiene mejor sus palabras, están colgadas en la página web y ahí puede cogerlas textualmente. Dentro de unos días, el 30 de noviembre, del 30 de noviembre al 11 de diciembre, tendrá lugar en París la 21ª conferencia de partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Deseamos que esta cumbre mundial, de ella salgan resoluciones eficaces, incisivas y jurídicamente vinculante. Es necesaria una cooperación internacional que impulse medidas para hacer frente a la degradación del medio ambiente. Y recuerda, la encíclica del Papa, como usted muy bien dice, nos ha puesto a todos en estas claves y dice, en su encíclica el Santo Padre propone además que las actuaciones de orden internacional sean completadas con gestos cotidianos, con pequeñas acciones personales tendentes a la salvaguarda del planeta. Se trata de promover una ecología integral que rompa la lógica de la violencia, del egoísmo, del consumo exacerbado, del maltrato a la vida en todas sus formas. Y luego habla de una serie de puntos de esa ecología integral que empieza por la defensa de la vida en todas sus etapas y habla también de escuchar fraternalmente el grito de los hambrientos y los pobres, que son los que más sufren las inclemencias naturales y la devastación de la tierra. O sea, tiene ahí, y este va a ser un asunto que va a ir creciendo cada vez más en la concienciación desde la doctrina social de la Iglesia en los católicos, y vamos a ayudar a ello, no le quepa duda. Sí. Yo quería preguntar, no sé si sí, ya funciona. Quería insistir un poco más en el tema de los atentados de París. Hoy va a haber una reacción por parte de la comunidad musulmana y quería un poco ver cuál es el papel exactamente ahora de la Iglesia, qué reacción, qué relaciones va a haber. Hace muy poco hubo aquí una celebración de la unión de las tres religiones importantes en este país y bueno, quería que insistiera un poco más. Gracias. Somos creyentes en un único Dios. En el espíritu del Concilio Vaticano II, que es el acontecimiento al que usted se refiere, pues en concreto en la celebración del decreto del Concilio sobre la relación con las relaciones interreligiosas, el espíritu del Concilio habla de cooperación, habla de que el hecho religioso y los creyentes verdaderos que ponen en una auténtica dimensión esa fe, no lo que van a servir es a la causa de la paz. Y ahí pues yo creo que cuando, como he dicho antes y como ha repetido, siguiendo al Papa, y lo que ha repetido el presidente de la Conferencia Episcopal Española en su discurso inaugural, el uso de la violencia no es conforme a un sentido verdadero del hecho religioso. El Papa ha hablado incluso que es una blasfemia, que es el atentar al nombre de Dios, mal usar, profanar el nombre de Dios con la violencia. Esto no puede hacerse. Y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los musulmanes no podemos generalizar, no podemos confundir y por una minoría o por un fundamentalismo pues atacar o poner en cuestión la fe sincera de tantos millones de personas. Yo creo que en esto tenemos que ser muy justos y muy delicados. Al mismo tiempo, yo creo que los dos grandes peligros, como ya recordaba el Papa Benedicto XVI, que uno de los dos grandes peligros para la paz, junto a otros, está por una parte el laicismo, que quiere excluir el hecho religioso de la vida social y pública como si no existiera y reducirlo al ámbito de lo privado. El hecho religioso tiene una implicación social, querámoslo o no, forma parte de la vida de las personas y también de su dimensión social, eso sí, en exquisito respeto a las convicciones de los demás. Y se muestra, no se puede imponer. Pero por otra parte, otro de los peligros contra la paz está en los fundamentalismos, aquellos que exacerban el sentido religioso o la fe hasta el punto de querer imponerla por la fuerza, o hacen o quieren llevar el nombre de Dios para causas o intereses humanos, incluso hasta llegar a la violencia. Eso no puede ser. Entonces yo creo que hay ese sentido de unión de todas las religiones en defensa de la paz, es indiscutible. Estas perturbaciones serias, graves, hemos de desecharlas de raíz. No se pueden matar en nombre de Dios. Sí. Hola, buenos días. Tres cuestiones rápidas. Una, hace una semana de los atentados de París, ayer supimos que el Vaticano es uno de los lugares que el propio FBI ha dicho que donde hay más problemas de seguridad. Quería saber si las autoridades españolas han dado a los obispos o a la Conferencia Episcopal algún tipo de alerta
especial en ese sentido. Después, se está hablando mucho después de esta tragedia y se está intentando mezclar la cuestión de terroristas y refugiados. Tenemos centenares de miles de personas en las puertas de Europa esperando poder entrar. Me gustaría que hicieran una valoración de cómo está la situación y cómo puede afectar estos atentados en París, en Mali y en otras partes del mundo. Y finalmente, hace unas semanas en Roma pues, surgió un escándalo de filtración de documentos en los que está... bueno, parece ser que involucrado un sacerdote español. Quería saber cómo están viviendo también esta cuestión, si ha sido objeto de debate en la conferencia episcopal y cuál es su opinión. Muchas gracias. Sí, empiezo por lo último. No ha sido debate. Sí, hay unas palabras a las que yo remito en el discurso de don Ricardo y es de especial cercanía al Papa en los momentos más graves o de dificultad. El propio Santo Padre y el portavoz de la Santa Sede ha hablado pues de traicionar la confianza del Santo Padre. Esto nos duele, ese acontecimiento nos resulta doloroso, ciertamente, y estamos con el Papa. Y a la vez el Papa ha hablado de que los documentos yo lo que hago es repetir lo que ha dicho el portavoz y el Santo Padre, sobre todo en el rezo del Ángelus, que ustedes recuerdan, pues que son fruto, esos documentos no añaden nada nuevo, sino que son frutos de ese diagnóstico que ha querido hacer el Papa a todas las realidades económicas de la Santa Sede, precisamente para sanar, para ponerlas en un uso correcto y en línea con lo que ya iniciara el Papa Benedicto y que ha sido fundamentalmente impulsado por el Papa Francisco desde que llegó, con acuerdos, incluso acuerdos, suscripción por parte de la Santa Sede y en concreto del Estado Vaticano, de acuerdos internacionales sobre transparencia, sobre limpieza, sobre procedimiento en el ámbito económico de la Santa Sede. Yo creo que esto lo que evidencia, aparte del hecho doloroso de las filtraciones y de la deslealtad, que es doloroso, lo que pone en un primer plano a la escala en la opinión pública es que la Iglesia está trabajando decididamente por erradicar en el Estado Vaticano y en las cuentas de la Iglesia. Por otra parte, también quiero decir que la Iglesia española está llevando a cabo toda una línea de transparencia que estamos impulsando, de buenas prácticas, de transparencia en todos los ámbitos económicos. Yo creo que es uno de los elementos de credibilidad que se añaden a la información de aquellos que nos ayudan con su voluntad libre de ayudar a la Iglesia, especialmente a través de la casilla en la declaración de la renta, y lógicamente hay un deber por nuestra parte de transparencia y de exquisito cuidado en dar cuenta de las cuentas. Después, en cuanto a los refugiados, yo creo que no se puede asociar refugiados y delincuentes. Yo creo que la figura del refugiado tiene un estatus jurídico, tiene un estatus de defensa de los derechos humanos. Hay ciertamente una variedad en el tratamiento legislativo en la Unión Europea que sí reclamamos que sea armonizado. Y lo que sí no cabe duda es que es un derecho humano a que nadie sea perseguido y buscar soluciones que apoye a la comunidad internacional para que quede preservada en primer lugar su vida y pueda rehacer su vida cuando en su lugar de origen pues no puede hacerlo, o bien porque tienen que salir por motivos de guerra, por motivos políticos. Yo creo que la figura del refugiado es una conquista de los derechos humanos en la comunidad internacional y en su derecho, y no podemos contagiarla con cuestiones delictivas ni generalizar por unos indicios o por unas cuestiones que nos podemos elevar a categoría general, lo que ha sido a lo mejor alguna cuestión muy particular. Y sobre todo, no podemos traicionar la sensibilidad de una opinión europea, de una opinión pública europea, que es solidaria y que se ha mostrado solidaria, pues llevándola hacia unos radicalismos que excluyen precisamente a los que son más desvalidos. Lo mismo que la cuestión pues de los refugiados no nos puede hacer olvidar también el grave problema de los inmigrantes y de la inmigración, que tenemos que ayudar a solucionar este problema
desde la integración, desde la acogida y desde la integración. Y después, con respecto a la seguridad, mire, la Conferencia Episcopal Española no ha dado ningún paso, no sé si algún obispo lo ha dado, pero, porque en esto son cada obispo en su diócesis, pero sí puedo decirle que hay una gran confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la protección que brinda, y estamos en el común de los ciudadanos. No hay ninguna situación especial, con una gran confianza, y a lo que nuestras autoridades digan, pues a ello nos sumamos, como pensamos que hace cualquier colectivo en estos momentos en nuestro país. Secundar lo que las autoridades nos digan, porque buscarán el bien común de todos. Hola, buenos días. Ha hablado usted antes del laicismo excluyente. Le quería preguntar qué le parecen algunas medidas electorales que se están conociendo sobre la retirada de la clase religión, la denuncia de los acuerdos Iglesia-Estado o algunas cuestiones que van en esta línea contra el hecho religioso en la vida pública. Y quería preguntarle también si la Conferencia Episcopal se plantea, como en otras ocasiones, elaborar algún documento de orientaciones a la hora de ejercer el voto para los católicos. Yo, con respecto a esto segundo, no sé qué habrán decidido ahora en esto que me he bajado, ¿no? Pero estaban con otro tema. No ha habido, no va a haber ningún documento, al menos de la plenaria, que es la que se está celebrando y de la que yo les di cuenta. Todavía nos queda tiempo hasta las elecciones, pero no ha habido en este sentido ninguna, no se va a producir en la plenaria que está todavía, quedarán unos minutos para que termine. Con respecto, yo también le remito al discurso del presidente, donde dedica un apartado específico a la fe en la vida pública, y ahí pues tiene pues perfectamente cuál es el papel, y de manera más autorizada que la mía, que es pues cuál es la presencia. El hecho religioso no puede, es la iglesia en la sociedad, fe y vida pública. Ahí don Ricardo pues ha hablado de que la fe no es algo que se esconde, no se puede reducir al ámbito privado, tiene unas consecuencias sociales, y al mismo tiempo ha manifestado una lealtad institucional y democrática de los obispos españoles de la Iglesia en España. La Iglesia está muy a gusto en nuestro sistema de libertades y de convivencia democrática. Es más, ha apoyado, y cualquier conocedor mínimamente de la historia de España reciente, del papel de la Iglesia en la recuperación de las libertades, desde el final del régimen anterior y desde la celebración del Concilio Vaticano II, hasta después todo el papel de la Iglesia en la transición y a lo que es en la cohesión social de nuestro país. En un marco que es el marco constitucional, que es el de colaboración. O sea, nuestro marco constitucional es aconfesional, no es laicista, no es un Estado laico, que prescinde del hecho religioso. Es decir, el hecho religioso está en la vida de los ciudadanos, en su dimensión personal y en sus consecuencias sociales. Nuestras fiestas, nuestra distribución del tiempo, nuestra manera de entender la vida, la muerte, el amor, la familia, forma parte de nuestra cultura española, de nuestra historia, de la influencia en lo que es la civilización occidental y en la nuestra específica propia. Y esto no se quita de la noche a la mañana, es decir, no se pasa por un proceso de asepsia, sino que forma parte de la vida de la gente. Nuestra religiosidad popular, nuestras fiestas, nuestras costumbres, nuestras romerías, nuestros monumentos, es decir, forma parte. Entonces, la contemplación del hecho religioso por la Constitución española es aconfesional, es decir, el Estado no tiene ninguna confesión religiosa, pero no es en contra del hecho religioso o de exclusión, sino que establece relaciones de colaboración, como dice explícitamente nuestra Constitución, y especialmente cita a la Iglesia Católica. Eso es el marco de referencia, que después, ahí en la cuestión, por ejemplo, de la clase de religión, pues hay también el derecho de los padres, que dice la Constitución española, de acuerdo con sus convicciones, entre las que están las convicciones religiosas. Todo eso en una institución como es el Estado, que tiene el mandato de colaboración con la Iglesia, que sus fieles son al mismo tiempo ciudadanos, pues se produce ese ámbito de colaboración entre dos instituciones que se plasma en acuerdos, se plasma en leyes. Pero también quiero decir que a veces se pone en un primer lugar a la Iglesia Católica. Hoy gran parte, y la inmensa mayoría
de las cuestiones que reflejan los acuerdos y que pudieron parecer en una primera instancia el cumplimiento constitucional que de acuerdo con la Iglesia Católica, de especial referencia a la Iglesia Católica, es hoy de uso común de otras confesiones religiosas con las que ha llegado a acuerdos el Estado. Con lo cual, no hay cuestiones que alguien puede entender que se refieren solo a la Iglesia Católica. Hay capellanes de otras confesiones en las cárceles, hay presencia religiosa en otros ámbitos. Con lo cual, yo creo que estamos en tiempos de campaña electoral, hay que saber entender los lenguajes, pero el hecho religioso, al menos por parte de la Iglesia Católica, está viviéndose con una gran normalidad en lo que llevamos ya todos estos 40 años de vida en democracia de nuestro país. Yo creo que hoy en los grandes problemas de la ciudadanía y de los padres católicos, que incluso muchos de ellos, por los porcentajes, pues apoyan a algunos de esos partidos políticos que han incluido esto en sus propuestas electorales, son sus votantes y son católicos y llevan sus hijos a las escuelas, a la clase de religión, a los colegios católicos. O sea, yo creo que hay que entenderlo. No hay gran preocupación. O sea, eso por la segunda cuestión. Y yo creo que había otra cosa que me parece, pues nada más. Por favor, una pregunta más. Sí, es que me tengo que incorporar. Sí, arriba. Muy rápidamente. Tanto el Papa en una rueda de prensa en uno de sus viajes como el observador ante las Naciones Unidas de la Santa Sede han apuntado a la posibilidad de que la comunidad internacional detenga, contenga o se enfrente, depende de cómo lo queramos decir, al Estado Islámico, al mal llamado Estado Islámico, al Daesh. ¿Cuál es la postura de la Iglesia ante la Iglesia en España, ante una posible intervención internacional en Siria y en Irak para contener al Daesh con una eventual participación de España? Porque Francia ha invocado la posibilidad de solicitar la solidaridad de las naciones europeas para atacar a esta gente, ¿no? Este grupo terrorista. Yo no voy a entrar porque no conozco el fondo y creo que son asuntos de gran calado que a mí me trascienden, pero creo que hay que abogar por principios del Papa y en la doctrina. Ya se habló en otras circunstancias de la cuestión de injerencia humanitaria. Se habló de la comunidad internacional y con una legalización, entre comillas, de la comunidad internacional. Yo no puedo descender a concreciones, pero sí creo que hay también que ser coherentes en todos los ámbitos. Es decir, no podemos estar invocando la paz y al mismo tiempo permitiendo la venta de armas de forma masiva y sobre todo indiscriminada que llegan a manos de quienes pueden usarla, perturbando el orden internacional y sobre todo afectando a poblaciones indefensas que no tienen inocentes. Yo creo que no solo es en el ámbito de una intervención militar, sino también a la hora de la regulación de los usos de venta de armas, porque la coherencia en las cuestiones que afectan a la paz tiene que ser en todos los ámbitos, porque si no, estaríamos por un lado, pero por otro, llenándonos los bolsillos. No. Yo creo que tiene que haber una coherencia en las medidas que se tomen y sobre todo con el gran objetivo de la paz y la defensa de los derechos humanos. Entiendo que no estarían entonces a favor de una intervención militar, ¿no? Yo no puedo pronunciarme en esto. Yo creo que quien tiene los datos y quien lo hará son las instancias de la Santa Sede en esto, y es quienes tienen los elementos. Lo que siempre se va a buscar es la paz y se van a agotar todos los medios pacíficos que lleven a su consecución. Lógicamente hay principios que tendrán que estudiar y que tendrán que ver, como son, vuelvo a repetir, el derecho de defensa, el derecho a la injerencia y la cuestión de la injerencia humanitaria, y al mismo tiempo el principio de la legalidad establecido a nivel internacional por quienes hacen ese liderazgo que fundamentalmente es el marco de Naciones Unidas. Pero al mismo tiempo ahí está el principio también de proporcionalidad. Sí, yo creo que yo solo me puedo mover a nivel de principios, no soy ningún estratega ni tengo conocimiento y por tanto yo remito a lo que la Santa Sede o el STOP puedan decir. Muchas gracias. En el programa definitivo del PSOE aparece algo más. Dicen que
que promoverán la enseñanza del hecho religioso en las escuelas, pero para evitar fundamentalismos y desde el punto de vista de la integración, ¿no? Pero vamos, que la religión seguiría eliminada, pero si les parece que esto sería suficiente o estarían. Bueno, yo creo que los deseos, la gente puede manifestar deseos. El marco escolar y la Constitución lo que habla en otro sentido. Habría que reformar Constitución. O sea, pero en principio, y está reconocido el derecho de los padres a hacer con respecto a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, también religiosas, y están unos acuerdos internacionales que hay que respetar y que en el marco del ordenamiento español tienen rango de ley orgánica. Los deseos se pueden, y sobre todo hay una voluntad final, que es la de los ciudadanos, que son los que votan. Muchas gracias.